Ok, record. Vamos por ahí, en esa misma lógica, vamos con el teórico 8, que tiene más consideraciones de tipo instrumental y operativo que consideraciones de carácter teóricas, que también las tiene, así que vamos a ir rápido con el teórico, a ver si los liberamos temprano y cada uno hace su vida luego. Bueno. Vamos con una microcharla de 30 minutos que, como saben, es un objetivo que nunca alcanzamos. Siempre decimos va a tardar 30, dura 78, pero bueno, hacemos nuestro esfuerzo siempre y tratamos de que las cosas vayan en esa misma lógica. Siempre digo que si no nos propusiéramos que tengan 30, si cuando nos proponemos que tengan 30 duran 78, si nos proponemos que tengan una hora, pueden durar 3 días. Así que piénsenlo siempre desde la posibilidad y desde lo positivo. Consideraciones generales, vamos a ser expeditivos y vamos a charlar con ustedes. El primer tema tiene que ver con una encuesta que le hicimos desde la cátedra, que les han compartido sus respectivos profes sobre el retorno a la presencialidad. Ahí les preguntábamos un poco si estaban en Córdoba, si estaban en otro lugar del país, si habían sido vacunados y si tenían la disponibilidad y la posibilidad de volver a un eventual cursado presencial. Más o menos hoy tenemos 30 respuestas más y el porcentaje no se ha movido prácticamente nada. Tenemos un 69,3% de ustedes que explicitan su posibilidad de volver a lo presencial. Por lo que, y ahora voy a dejar de compartir un segundo, así nos vemos la cara, los que tengamos la cámara prendida. Por lo que hemos planteado como cátedra, hay un consenso total en la cátedra de volver en un formato híbrido a la facultad, de volver a dictar clases en un formato híbrido. ¿Y en qué nos referimos con un formato híbrido? Que aquel porcentaje de 31% que veíamos recién, el 30%, el tercio, que no puede volver a la facu, no pasa nada. Vamos a tratar de dictar las clases en formato presencial con los que puedan asistir a clases y a aquellos que estén en algún lugar que no sea Córdoba, que no tengan posibilidad de asistir a la facu, van a seguir cursando en formato virtual. Por ende, vamos a dictar en formato híbrido, tanto presencial como virtualmente, los talleres. Les pido que den su opinión y les comento en relación a esto, que es fundamental que respondan a la encuesta para que tengamos un muestreo dentro de lo posible total de las condiciones que ustedes han planteado, ¿no? Así, bueno, los escucho ahora, si tienen alguna duda. Profe, ¿cómo sería la situación de mixtura? O sea, no sé, tipo streamear mientras está en clase o un formato sincronizado y otro asincrónico, ¿cómo el... Muy buena pregunta, Octavio. Te escucho con muchísimo eco. Fíjate si no tenés muy fuerte el volumen de la compu. El concepto que hemos planteado es tal cual el que plantea Octavio. Vamos a streamear, que es un término que es propio del post-pandemia y de la virtualidad. Vamos a streamear mientras estemos en formato presencial en las burbujas de cada taller con ustedes. Entonces, lo que quiero que les quede claro es que aquellos que no pueden venir presencialmente van a poder seguir cursando en este mismo formato y las correcciones que hagamos o vivo en los talleres van a ser compartidas. Van a ser compartidas con todos los estudiantes, con aquellos que estén presencialmente en cada taller y en formato virtual mediante un cañón y el Meet, con aquellos que estén en sus respectivas localidades de residencia. Entonces, de esa manera vamos a tratar de llevar adelante las dos lógicas en paralelo, lo que implica un esfuerzo infernal de los profes
con los cuales ya he hablado y les agradezco que tanto Pau como Brick, como el Flaco, Edgar, Fabián, dispongan de su tiempo y de su esfuerzo para trabajar ambas condiciones. No sé si se entendió, Octavio. Y en relación, dale, te escucho. Ahí estabas por habilitar el micrófono. No. Sí, ahí está, era simplemente decir que está clarísimo. Me imagino toda la coordinación. ¿No se escucha? Sí. Bien. Y en relación a eso también, dejarles en claro que en el turno mañana vamos a arrancar a las 8 y vamos a terminar a las 11:30 para que aquellos estudiantes que tengan que irse de la FACO a sus respectivas casas, porque hacen, por ejemplo, instalaciones 3, segundo cuatrimestre, tengan el tiempo de desplazarse desde la FACU hasta el lugar donde cursen virtualmente INSTA. Y para el turno noche, que es el caso que aplica para ustedes, vamos a empezar el cursado con los estudiantes presenciales media hora después, para que una vez que terminen de cursar construcciones 3, muchos de ustedes tengan tiempo de desplazarse desde donde están hasta el FACU. Y que vamos a aprovechar esa media hora de tándem temporal para atender a los estudiantes que están en formato virtual hasta que lleguen los que están en formato presencial, ya que con los que están en formato presencial tenemos el feedback directo y con ustedes y con el resto vamos a estar en un formato de feedback mediante pantalla, ¿no? Mediante virtualidad. ¿Se entendió, Arquis? Sí, por ejemplo, para que una de las cosas que pensamos hoy en una reunión de lo que vamos a tratar de ensayar, por ejemplo, podríamos poner un cañón en el aula y no sé, yo le hago una corrección a uno de los grupos que está virtual, como lo hacemos por Zoom, pero lo hacemos en la facultad con todos los alumnos que puedan estar presencialmente y corregimos virtualmente, así como también presencialmente. O sea, la idea es tratar de buscar un intermedio entre ambas realidades, para no Excelente. desatender la virtualidad. También hay mucha gente que no va a poder venir. Así no tengan miedo que no los vamos a abandonar. En absoluto los vamos a Profes, abandonar. Sí. profe, yo tengo una pregunta. En el caso de, por ejemplo, que un grupo vuelva virtual, va a presencial y uno no pueda, o sea, ¿sí o sí tienen que volver los 3 integrantes si ponen presencial o puede uno quedarse virtual? No, Agustina, no hay problema. Si pueden volver 2 presenciales y uno sigue virtual, no hay ningún problema. No es una cuestión de grupo, es una cuestión de feedback con ustedes como personas. Entonces, si 2 de ustedes pueden volver presencialmente y uno no hay ningún problema. Y un poco lo que Bueno, plantea gracias. el Flaco, de nada, Gus. Un poco lo que plantea el Flaco, la ventana abre para los dos lados. En el momento en el que estemos corrigiendo presencialmente X grupo, vamos a estar streameando esa corrección o esa dinámica para aquellos que estén virtualmente. ¿Mm? Este es el momento de las consultas, consulten todo lo que quieran. No sé la cotización del dólar de la semana que viene. Pregunten cosas que tengan que ver con la cátedra. Gracias. Profe, yo tengo una pregunta con respecto al trabajo en el taller. Aparte de que se va a estar exponiéndose el Meet con un cañón, si nosotros tenemos que hacer trabajo en grupo, por ejemplo, yo soy la única de mi grupo, somos 3, que puedo ir presencial. Nosotros tenemos que llevar, no sé, por ejemplo, la compu o algo para nosotros trabajar nosotros en el taller, o sea, para que no estén como que todos hablando, no sé si me explico. Sí, aquellos que puedan venir con la compu, está clarísima la pregunta y está muy bien. Aquellos que puedan venir con la compu, vengan con la compu e iremos viendo si la dinámica del Meet alcanza para que compartamos entre todos, o si vos tenés que conectarte con la compu para trabajar en dinámica taller con tus compañeros. Mucho de esto lo vamos a ir resolviendo a medida que acomodemos las dinámicas, porque tenemos grupos que van a volver todos, grupos que van a volver 2 de 3, en tu caso solamente vos y tu grupo va a estar en virtual. Entonces vamos a ir viendo cómo vamos desarrollando las dinámicas y en función de eso ordenar los talleres, ¿no? Buenísimo, gracias. Germán, Genial. Sí, Pau. yo- mira, nosotros lo que vamos a
tratar de desarrollar en taller son dinámicas, a diferencia de lo virtual, bien palpables, digamos, en maquetas, con papeles, con gráficos. Así que posiblemente vos vayas pudiendo desarrollar una parte del desarrollo, la redundancia proyectual, y tus compañeros irán acompañando en la virtualidad con otro tipo de gráfica, que después en reuniones ustedes grupales se intercambiarán ideas. Vamos a participar mucho de los trabajos de manera colectiva. El taller es una gran cooperativa, todos vamos a avanzar con los trabajos de todos, o sea que si no está presencialmente tu maqueta, pero está la de otro grupo, vos vas a poder accionar en la maqueta del otro grupo, y a vos te va a servir la dinámica de ver los espacios, los límites, a pesar de que vos no tengas ni los mismos espacios ni los mismos límites, poder visualizar cuestiones que vas a poder trasladar a tu trabajo personal. Claro, lo que definimos en el taller como cerebro colectivo, construcción colectiva del conocimiento, ¿no? Así que lo vamos a hacer como lo hemos hecho estos últimos 15 meses, en el que tuvimos que aprender a las patadas, a pasar a la virtualidad. Ahora enfrentaremos el desafío de trabajar híbridamente con algunos de ustedes en formato presencial y con otros de ustedes en formato virtual. Fundamentalmente en esto de darle un plus en función de esta nueva realidad a la relación docente-alumno, ¿no? Tratar de empezar a volver a tener este feedback que teníamos antes de que pasase esto, ¿no? ¿Qué más? Por eso, Germán, les recomendamos a los chicos que impriman sus planimetrías y las lleven en escala 1:500 impresas, para que podamos graficar sobre ellas con papel transparente, podamos hacer con cartones, algunas dinámicas de trabajo más rápidas para visualizar programa, espacio, límites, y bueno, y obviamente aquellos que puedan, porque bueno, estén muchos aquí, la maqueta de manera presencial, porque la maqueta es palpable, es una dinámica de trabajo muy generosa, muy ágil, muy rápida, se visualizan simplemente las virtudes y los problemas, y se pueden resolver también de manera natural ahí en taller. En tiempo real, ¿no? Entonces decimos, che, este calibre se puede ajustar, cortamos un cartoncito, plin, ponemos en maqueta y volvemos un poco a las normalidades previas, de las dinámicas que teníamos en taller antes de esto, ¿no? Sí, escucho si hay alguna otra duda. ¿En qué talleres estaríamos y cómo sería la capacidad máxima de cada taller? En el turno noche tenemos asignado el bloque norte. En el bloque norte, los talleres del norte, es la primera vez que tenemos asignado en 7 años que soy titular del bloque norte, en el turno noche. En el turno mañana tenemos asignado la totalidad del bloque verde. O sea, pasamos del norte al sur. Del sur al norte, la mañana en el sur y la noche en el bloque norte. Y la capacidad es entre 22 y 30, la capacidad que tenemos para trabajar esa lógica. Si superásemos esos números, iremos trabajando en diferentes burbujas y veremos cómo se da en función de las capacidades también, ¿no? Profe, yo tengo otra duda. Suponiendo que nosotros cursamos presencial ante alguna eventualidad que no podamos ir, ¿podemos cursar virtual o se nos pone falta? Se les pone falta y quedan libres. No, el cursado virtual sigue manteniendo la lógica de la hibridación entre virtual y presencial. O sea, nada cambia. Si una clase desde la lógica presencial por X cuestión no pueden asistir, asisten virtual, como ha pasado hasta ahora. ¿Bien? ¿Claro, Lucía? ¿Entendió?
Profe, en el ingreso a la facu, o sea, ¿cómo es? Porque cuando estaban diciendo que tenías que mostrar el documento, todo eso, va, ¿cómo es ese tema? Tienen que asistir con el documento y se les va, mediante un lector de código de barras, le lee el código de barras del documento para saber quiénes asistieron y en qué momento, para que eso permita la configuración de una especie de historial de las diferentes burbujas por si tenemos alguna cuestión que tenga que ver con lo sanitario. Solamente eso. Y obviamente, si han tenido un contacto estrecho o tienen dudas de eso, seguirán en el cursado virtual. ¿Bien? Muy buen avance, Rocío, del proyecto. Bien ahí. Eso es aparte. Es una charla entre Bueno, vos en este momento. Para vos, para Corin y para Palomeque, que no la veo acá, Agustina. Anda por ahí. está. Están, ¿no? Están ahí. Bien, genial. ¿Alguna otra duda, Arquis? Profe, ¿puedo llevar el mate al taller? Bueno, lo que les sugerimos es que traten de no llevar ni bebidas ni comida a los respectivos talleres, porque vamos a hacer mucho hincapié en conservar los barbijos y las condiciones sanitarias para cuidarnos entre todos. Un poco la idea de lo que plantea el flaco, muy, muy bien, es que estemos siempre con barbijos, siempre cuidándonos en esa lógica como gremio, como comunidad, ¿no? Pero bueno, parece que el turno noche tiene todo clarísimo, así que estamos como bien, ninguna otra duda. Pía Tachi, Acá estoy. Hola, Germán. ¿volvés o no volvés, Pía, vos? Obvio que vuelvo. Primera me anoté. Mirá, ahí está, vuelve con el flaco entonces, vuelve con el taller del flaco. Buenísimo, genial. O no, depende de cómo le vaya en la entrega, puede quedar libre y no volver. Sí, es verdad. Mirá, ahí está. No. Un motivador, hizo un curso de motivación en Harvard online, virtual. Muy bien. Así me Sí. fue, claro, a la Tía, distancia. Ok. tía, Sí. hasta la próxima entrega vos podés repasar todas las cosas, así que si querés podemos tener charlas nosotras, porque yo voy a estar Bueno, sin perfecto. alumnos, así que la semana que viene te conoceré personalmente. Perfecto, gracias por el dato. Genial. Bueno, si estamos en orden y está claro esto, vamos a pasar a los puntos que siguen. ¿Estamos de acuerdo? ¿En orden? Bien. Ahí tenemos una cabecilla de Zoom. Seguimos adelante. El próximo tema, la consideración 2, tiene que ver con el cronograma de nivel 4, y con el cronograma de nivel 4, haciendo hincapié, no estoy hablando como coordinador de nivel 4, sino como profesor titular de arquitectura paisajista B, que tiene que ver con la próxima entrega. Como verán ahí un poco, nosotros estamos en este momento, voy a correr un segundito la imagen del Zoom, estamos aquí, esta es nuestra semana actualmente, tenemos 1, 2, 3 semanas, y la cuarta semana, a diferencia de los chicos del lunes, que la semana 3, que les dibujaba en este punto, tienen un feriado, después de la tercera clase que tengamos, vamos a tener de acá exactamente un mes la próxima entrega. En el caso de que por el desarrollo de sus trabajos hayan obtenido una calificación que no sea suficiente, es decir, insuficiente, en esa clase se dará el recuperatorio y el ajuste de las condiciones de la entrega que estamos planteando hasta este momento. Así que lo que quiero que también les quede claro, como les comentaba previamente, ahí lo vamos a dejar así como en formato alarma. De acá a un mes tenemos próxima condición de entrega y recuperatorio. Como ya les habrán comentado sus profes,
en la clase de hoy, esta clase de acá, esta era la primera evaluación con calificación de la materia, así que por eso le estamos poniendo un concepto. En realidad tienen un concepto y una evaluación de carácter numérico, y se va a dar el recuperatorio y se define la condición de su cursado, si continúan o quedan libres, en esta clase de acá a 4 semanas. ¿Dudas sobre este tema? Si no hay dudas, sigo adelante. No, profe, todo. Clarísimo, genial. Punto 3 tiene que ver con el proyecto de arquitectura paisajista B propio del año 2021. Y acá sí empezamos con las condiciones conceptuales propias del teórico del día de hoy, que tienen que ver con con Ciudad Universitaria 2050. Consideraciones generales que vamos a trabajar y que habrán discutido en sus respectivos talleres con sus respectivos profes. El área de intervención a escala intermedia tiene que ver con la resolución corredor, calle, Nogales, punto de arribo hacia lo que es Boulevard de la Reforma. ¿Sí? Vamos a hacer arribo y egreso. Un cierto calibre incorporando el lateral oeste, en el que reconocemos 3 elementos referenciales y de carácter simbólico de lo que es el arribo Ciudad Universitaria. Esto lo hemos charlado en teóricos unas 4.980 veces, que tiene que ver con Monumento Centenario de la Reforma, Casa del Estudiante, que un poco representa el claustro estudiantil, el sistema de los tanques de Miguel, el campus virtual, que es el edificio que un poco representa Centenario de la Reforma también, y que habla de la nueva, bueno, fíjense, inaugurado hace un par de años, campus virtual que adecuado a la realidad que nos tocó vivir luego, ¿no? El edificio que desde cierta lógica icónica representaba esta dinámica del nuevo edificio del Centenario de la Reforma. Y luego la estructuración del sistema de espacios públicos, esquina donde se unifica, esquina rotonda, donde se unifica Corredor Nogales con Valparaíso, y el frente institucional de la Facultad de Comunicación, de Ciencias de la Comunicación. El sistema de edificios propios de cada una de las unidades académicas, ya sea Ciencias Económicas, posgrado de Económicas, alguna de las dependencias de médicas, granero, serie de baterías y aulas de carácter común, aulas comunes. Y lo que nos parece relevante en la estructuración de la generalidad es, desde la lógica diagnóstica, el reconocimiento de ustedes de ciertas dinámicas de preexistencia. Y cuando hablamos de preexistencia, hablamos de preexistencia de carácter natural, que tienen que ver con el soporte, le hace soporte dinámicas topográficas, y también con la vegetación. Cuando hablamos del soporte y las lógicas topográficas, también hablamos del sistema de escurrimiento de aguas, o sea, el sistema pluvial, y cómo reconocemos esos componentes en el área de proyecto, definiendo un diagnóstico. Y a su vez, en la lógica de preexistencias, todas estas cuestiones que hablamos también muy repetidamente en los teóricos, que tienen que ver con las estructuras edilicias propias de Ciudad Universitaria, ya sea los edificios propios de cada unidad académica, y fundamentalmente el reconocimiento volumétrico de los edificios, porque estamos interviniendo sobre el espacio público, y también del sistema estructural de estos edificios. O sea, yo tengo que reconocer que Ciencias Económicas ingreso casi integralmente por este punto, y a posgrado de Ciencias Económicas ingreso exclusivamente por este punto, y a este edificio de médicas ingreso por acá, que al granero ingreso por este punto, y acá tengo una situación de arribo por este punto, y que yo debo ir, que vos debés ir configurando espacialmente tu propuesta
conforme el reconocimiento de estas características instrumentales, estructurales de los edificios, ¿sí? Generando atrios, generando sistemas de vínculos con la estructura del Boulevard de la Reforma y sistemas de atrios, y a su vez, dentro de las características de variable natural, reconociendo ciertas preexistencias de vegetación, como vemos dentro de lo que es la pradera de intervención, que que nosotros podemos utilizar como un elemento ya desarrollado, incorporándolo como insumo de proyecto a nuestras propuestas. Porque no es lo mismo plantar una pipa que durante 12 o 15 años va a ser un palo con una pequeña copa que se va a ir desarrollando, que tener una pipa que tiene 15 o 20 años, que tiene esta escala, tipo tipo, ¿bien? Y que me permite ya una configuración estructural de sombra, de límite, y ya preexiste en el predio. ¿Estamos de acuerdo con eso? Reconocimiento de diagnóstico y utilización de los elementos reconocidos como estructura de apalancamiento para nuevas propuestas. ¿Se entendió esto, arquitectos? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bien. ¿Algún comentario Sí, aparte clarísimo. que se ha explayado tanto que dijo? Sí. ¿Alguien quiere decir alguna otra cuestión? I see the people. Ok, seguimos adelante, parece que está clarísimo. Una cuestión importante que creo que es más que nunca cuando vemos este análisis que hace vos, Germán, la planimetría hay que dibujarla con la base de Google para entender las preexistencias, porque muchos se abstraen totalmente como si no hubiese nada abajo, y hay un montón de datos de la realidad que hay que tener en cuenta, así que o te la imprimís y la pegas al lado ahí en la pared para mirarla siempre. Claro, totalmente. Yo tengo todo este volumen de vegetación, tengo todas las tipas. Rocío, fíjate que en tu propuesta, que está muy bien, y has avanzado mucho, tanto Rocío como tu grupo, ahí todo el equipo. Sí, nos comimos algunos árboles preexistentes que sí, planteamos que podrían ser son, útiles. Bien, algunos son todos. Hablalo con Cori y con Agustina, o sea, prácticamente soslayaron el 98%. Si eso es algunos, se entiende, está muy bien, es válido. Soslayaron a algunos, le hace todos. ¿Bien? Entonces, cuando uno hace una propuesta, estaría bueno que diga este tipo de elementos están presentes, y como bien plantea el flaco, el arquitecto Pablo Carvalho, ¿no? Reconocer las preexistencias y utilizarlas, y tenemos la ventaja que no tenían nuestros predecesores del siglo pasado de tener fotos satelitales o fotos de dron, en la que tenemos localizado cada elemento y podemos reconocerlo en su verdadera dimensión y en su estacionalidad. Entonces, realmente soslayar esto es casi un pecado, porque una picardía, para usar un término moderno, porque está todo ahí, ¿no? A la vista. Totalmente a la vista. Esas cuestiones, fundamental no soslayar. O sea, no perder de vista esa lógica. ¿Bien? Sigo. Cuando hablamos de estrategia proyectual, habíamos hablado de que ciertos conceptos sería interesante que trabajen. Traíamos del teórico de sustentabilidad que un espacio público sustentable, una ciudad sustentable, podría ser una ciudad justa, bella, creativa, ecológica, que minimice su impacto ecológico, en la que el paisaje y la forma construida estén en equilibrio, y que los edificios e infraestructuras sean seguras y eficientes en el uso de los recursos. Ya trabajar este concepto es un universo, es un montón. De fácil contacto y movilidad, que lo estábamos ensayando mediante el hecho de remover los estacionamientos, compacta, diversa, creativa, bella, en la que el arte, la arquitectura y el paisaje prendan en la imaginación y el espíritu. Ciertas lógicas conceptuales que hemos ido trabajando desde un montón de dinámicas
pueden ser aquellos conceptos de matriz que determinen el formato de la estrategia de proyecto y que a su vez determinen ciertas lógicas programáticas, como hemos visto previamente. Tengo un comentario, escucho, si alguien me lo lee, Sí, vamos adelante. ¿dónde suben los teóricos grabados? Están todos en el canal de YouTube de la cátedra. Muy bien. En el teórico 8, alguien está preguntando dónde están subiendo los teóricos. Pero muy bien, en el canal de YouTube que se llama Arquitectura Paisajista B, lo buscan y van a ver teóricos que tienen como 28 reproducciones. Realmente un éxito de taquilla. Estamos viendo qué hacer con todos los ingresos que tenemos por las reproducciones de los videos de YouTube. Bien, tenemos otro comentario, un insulto. No, el canal, creo. Es un link Bien. de YouTube. Mandan Bien, el link gracias. directamente. Suscríbanse, tienen, como ya les dije, 23 reproducciones cada video. Un éxito, un éxito. Está Avatar y el teórico de sustentabilidad, en esa lógica. Seguimos adelante. Y ahí un poco traerle esta primera dinámica de esto que les comentaba el Flaco y Paola en el debate de la presencialidad, en la charla de la presencialidad, cómo la maqueta es aquel instrumento ya mañana vamos a pedirle que desarrollen una maqueta 1 en 500 de la base y su propuesta. Es un instrumento que sintetiza y tridimensionaliza en una escala mucho menor las condiciones espaciales que están generando en sus respectivas propuestas. Y también me parece que es interesantísimo ver la primera alternativa de este parque, que muchos de ustedes conocerán. Estaría bueno que alguno de ustedes prenda el micrófono y grite el nombre del parque, literalmente lo grite en este momento. Tengo comentarios. Parque de memoria. Bien, el Parque de la Memoria. ¿Tengo algún otro comentario? No, el Facu que decía del canal de YouTube que ya se puede monetizar. Muy bien, ya lo podemos monetizar totalmente. Nos van a dar como 14 centavos de peso. Nada. Y como los autores en su momento planteaban un parque que tenía claramente una relación con la estructura del borde urbano, el sistema calle, en el que se da un límite trabajado mediante la vegetación, en este caso alineaciones dobles o triples, y una transición muy clara entre un sistema de definición material, es decir, un borde hacia el urbano altamente colmatado, con una definición bastante sólida. O sea, cuando ya vemos la maqueta vemos que está planteado, pareciese en una primera estructura totalmente consolidado con hormigón en relación a la ciudad, es decir, voy de la ciudad hecho totalmente artificial hacia la naturaleza y el río, mediante una transición de lo artificial a lo natural. Una estructura de transición que pertenece a un sistema mayor que tiene que ver con el sistema de los grandes edificios de la UBA, de los grandes pabellones de UBA, y que se da mediante un sistema de recorridos rambla y estructura de movimiento que materializa, fíjense, hasta con otro color en la maqueta, la lógica de la transición de lo artificial a lo natural, y donde se da la llegada al río mediante una lógica de remate de este sistema de recorridos. Y luego comienza en esta primera maqueta esta resolución de este espacio de carácter altamente simbólico que recuerda esta tragedia que ha vivido la historia argentina, que tiene que ver con el proceso militar y con los 30.000 desaparecidos, esta gran fractura en la historia de Argentina, en la que en su materialidad arquitectónica se expresa abiertamente mediante esta lógica de ruptura de un paisaje natural, de una estructura topográfica totalmente naturada, pero de carácter artificial. Es decir, con el soporte topográfico se genera una estructura de soporte, de hecho, de carácter artificial,
donde se da esta lógica de ruptura, este quiebre en la historia, que tiene que ver con el recuerdo de los 30.000 desaparecidos. Y dentro de esta estructura totalmente artificial se genera la estructura de símbolo, que tiene que ver con 4 estelas donde se recuerdan los nombres de los desaparecidos, y una estructura de anfiteatro. Y en este punto, desde esta lógica de lo artificial hacia lo natural y del recorrido de sirga, de borde al río, lo que es la pertenencia del recorrido de borde de sirga del río, empiezan a establecerse los criterios conceptuales. Una gran pieza totalmente colmatada, una estructura de transición, una estructura más naturada, en la que se trabaja el insumo topográfico como el elemento que determina las condiciones espaciales, y un gesto que representa esta imagen de ruptura en la historia, que tiene que ver directamente con esta lógica histórica y conmemorativa de recordar los desaparecidos en la dictadura militar. Ustedes fíjense cómo el concepto se materializa dentro de la lógica del espacio público, trabajando el vacío como una dinámica programática que les es propia. Ya vamos a discutir más sobre esto. O sea, acá hay una primera maqueta que establece una primera aproximación conceptual y material de un proyecto. ¿Se entiende esto, Arquis? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Bueno, gracias. Acá fíjense como de la primera maqueta en la que se daba una gran carga topográfica, es decir, una topografía artificial de gran escala, donde se mantenía la cota cero, que articulaba, que iba como en un formato de recorrido bajo dentro de lo que era el armado topográfico. En una segunda evolución del proyecto ya se estructura un primer sistema de atrios y de arribos, un sistema de plaza de carácter artificial, un sistema de bosque y esplanadas que articula el sistema calle con el sistema de arribo, el eje de transición que habíamos hablado previamente, que pertenece a un sistema mayor, y luego esta gran topografía artificial que genera el sistema de 4 estelas que recuerdan los 30.000 desaparecidos, y que ya tiene, a diferencia de esta primera búsqueda de escala conceptual, una materialidad claramente articulada con una lógica programática. Programa. Tiene que ver con un sistema de atrios, de puntos de arribo a lo que es el parque, un sistema de plazas articuladas y concatenadas, donde se dan una serie de exposiciones de elementos de esculturas que tienen que ver directamente con la temática del parque, que es claramente conmemorativa, la lógica de la transición, una capilla a cielo abierto, y luego el punto de inicio de recorrido por el sistema de estelas, que termina en una apertura visual y un recorrido, como habíamos hablado antes, de borde costanero, que se articula con la estructura de transición de carácter mayor. Entonces, fíjense cómo se van dando un sistema de atrios y programas que van determinando la materialidad y la generación, tanto geométrica como programática del parque. Al trabajar geometría y programa, obviamente determina la lógica espacial, y cuando yo tengo geometría, programa y espacio, tengo proyecto de arquitectura, en este caso, proyecto arquitectónico del espacio abierto urbano público. ¿Bien? En esa dinámica, el primer concepto tenía que ver con un gran plano de topografía artificial, que en este punto se resuelve como un plano de alzado topográfico que se articula con un sistema circulatorio que vincula con este anfiteatro a cielo abierto, al cual se puede acceder desde este punto alto, desde lo que es
la cumbrera del cambio dependiente, y a su vez desde el sistema de atrios, desde este punto, articulando anfiteatro, gran pradera, y la pradera vacía es un programa en sí mismo, sistema de atrios, sistema de plazas de exposición, capilla a cielo abierto y sistema de estelas en formato recorrido de carácter simbólico. Y vemos un poco más en detalle esto que les comentaba previamente. ¿Tenemos algún comentario, Juli? Porque veo que levanta la caja de comentarios. No, bien. ¿Y cómo se da esta aproximación de carácter sucesivo, ajustando concepto, programa y espacio, generando una nueva alternativa de proyecto, ajustando concepto, programa, espacio, materialidad, ajustando una nueva alternativa de proyecto, y cómo el proyecto definitivo se llega mediante un sistema de aproximaciones sucesivas en aquella búsqueda programática, espacial y conceptual del hecho arquitectónico. Horacio, ¿estamos de acuerdo? Sí, ¿Están profe. ahí? Sí. Me voy a tatuar sí, profe, en el pecho, porque no tenemos nunca una ampliación. Expláyese. No, sí, profe, sigue adelante. Sí, como los locos, ¿viste? Vamos por adelante, Horacio. Y un poco observar la materialidad arquitectónica, en este caso, de lo que es el arribo, desde la última estela, lo que es el sistema de último muelle que mira la escultura de Pablo Diegues, que está dentro de lo que es el plano del río, de espalda caminando, que Pablo Diegues es el desaparecido más joven, el desaparecido en dictadura más joven, creo que tenía 14 años. O sea, cómo el carácter simbólico siempre está expresado dentro de esta misma lógica, y cómo nosotros podemos resolver un parque en el que el vacío es parte de una dinámica programática. No solamente el gesto arquitectónico, sino que también el vacío compone y constituye programa. Y acá un poco esta materialidad ajustada, donde dentro de estas grandes praderas aparecen las diferentes esculturas que fueron concursadas y que trabajan el concepto de memoria, como un poco observamos acá, y el sistema de recorridos de carácter ascensional y luego de descenso hacia lo que es el último punto, sistema de muelle el río, y la escultura de Pablo Diegues que les comentaba previamente, cómo se da mediante un sistema ascensional en el que yo voy reconociendo y poniendo en escala los nombres de los 30.000 desaparecidos en la dictadura. Eso por un lado, en esta relación concepto, programa y espacio. El segundo ejemplo que les traigo en relación a lo conceptual es la Plaza Víctor Civita, que es concebida como concepto instrumental de proyecto, como un museo a cielo abierto de la sustentabilidad. O sea, acá está la estructura conceptual que siempre machacamos en los talleres, y ya vamos a ver cómo se lleva adelante el concepto de un parque que es un museo a cielo abierto, ¿no? Y fundamentalmente un museo a cielo abierto que trabaja el concepto de sustentabilidad. Las autoras son dos arquitectas, Levinsky Arquitectos y Ana Julia Dietz, y es un proyecto del 2006, ya tiene 15 años, ya podríamos ir actualizando los ejemplos, pero es un ejemplo muy contundente de esta búsqueda de configuración de parque con concepto y con tema. Hemos hablado en teóricos previos que la síntesis es un proceso, y vamos a trabajar desde esa lógica, articulado con los conceptos que hemos trabajado hasta el momento en el formato de cierre de esta entrega. Cuando hablamos de que la síntesis es un proceso, dijimos en el ejemplo anterior de que el proyecto arquitectónico
se va dando mediante un sistema de fases sucesivas en la que trabajamos concepto, programa y espacio, realizamos un ajuste, llegamos a un resultado, que en este caso se podría interpretar como la entrega, pero que es un corte, y en ese corte, con ese ajuste, volvemos a revisar concepto, programa y espacio, y quizá incorporamos dinámicas de materialidad, avanzamos, llegamos a un corte, volvemos a revisar esos mismos avances y vamos logrando, mediante sucesivas aproximaciones, la consolidación de un proyecto arquitectónico. También habrán escuchado de diferentes docentes o arquitectos que los proyectos no se concluyen ni siquiera una vez ejecutados, sino que se abandonan en una fase porque el proyecto, como toda estructura de reflexión conceptual, es infinito y no tiene un término. Siempre se puede mejorar, se puede revisar y se puede evaluar en función de su fase o fases anteriores. No sé si les está quedando claro esto, pero ahora un poco lo vamos a revisar en formato proceso. ¿Se entendió eso, Arquis? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Creo que es de Da Vinci esa frase, ¿no? No sé quién es. No sé quién es la frase, pero yo la escuché como docente y como estudiante y como docente unas 4.500 veces, y es totalmente cierto. A medida que uno va haciendo, yo buscaré la autoría, a medida que uno va haciendo experiencia en la proyectualidad, uno comprende que siempre la aproximación sucesiva se da porque en el momento de ejecutar, y al momento de ejecutar, uno adquiere ciertas destrezas y consolida ciertas reflexiones. Y una vez que las tiene, prácticamente, que las observa, empieza a comprender cómo las puede mejorar y se da esta lógica de aproximación sucesiva y como proceso. No sé si me preguntabas por esta frase. Esta frase, no sé quién es el autor, pero es totalmente verídica y verificable por cada uno de ustedes a medida que se dediquen al proyecto. Avanzo. Ahí en el chat, Ger, te ponen sí, y también lo menciona el arquitecto autor del Parque de la Memoria, o sea, la frase esta a la que están haciendo referencia. Perfecto, genial, buenísimo. Continuando con esto, o dándole materialidad a esta búsqueda, gracias, Caro, me parecía interesantísimo traerles del proyecto ciertos artículos de carácter digital en la que planteaban en un blog, La Ciudad Invisible, que es la ciudad en foco, la revitalización de Praza Víctor Civita. Que en esa lógica, lo que me parecía piola, yo no manejo portugués, creo que está claro, y que lo plantea alguien que no es arquitecto, establece que la Plaza Víctor Civita es un espacio público de múltiples usos, innovador y construido de acuerdo con los más serios criterios actuales de sustentabilidad. Y esto quizá lo dice un periodista que sabe de arquitectura poco y nada, pero empieza a reconocer el valor conceptual de establecer ciertos principios en el proyecto arquitectónico, que tiene que ver con decir, yo quiero hacer un proyecto que sea un museo a cielo abierto, que tenga multiplicidad de uso y que me eduque sobre ciertas cuestiones que pueden tener que ver con la sustentabilidad, que pueden tener que ver con el ambiente, que pueden tener que ver con la historia, que pueden tener que ver con la identidad de una sociedad, que pueden tener que ver con contarle al visitante qué está pasando en ese espacio público, que pueden ser descriptivas, de carácter educativo, lúdico, etc. El etcétera infinito. Pero
es importante entender que la condición conceptual es la que define la potencia de mis acciones proyectuales. Y que cuando eso pasa, la persona lo ve. El periodista que escribió esto lo ve. Ya lo vamos a ver luego en un formato de desarrollo de proyecto. Y ahí un poco aparecen la preexistencia que hablábamos de ciudad universitaria materializada como lógica. Previo a ser un parque de la sustentabilidad, la Plaza Víctor Civita era un predio que estaba destinado al acopio de residuos que tenían por función, que tenían por destino final ser incinerados. Por ende había una incineradora y una serie de infraestructuras donde se acopiaba el residuo que luego era incinerado y de hecho se enterraba en el predio. Entonces, el reconocimiento de la preexistencia, el reconocimiento y el diagnóstico de la situación actual, la situación previa a hacer proyecto, es clave para que yo construya un proyecto sólido, integral y sustentable. Entonces, previo a hacer un parque, y me gustaría que recuerden estas imágenes, el predio era un edificio que tenía esta infraestructura, que era un espacio donde se clasificaba el residuo y luego se incineraba, y donde ese residuo incinerado era enterrado. Bueno, acá dice que la plaza va a ser entregada en el 2008, ya vamos a ver luego ese tipo de lógicas. Primer foto satelital de la estructura histórica de lo que era el predio previamente. Un predio con un solo frente urbano, con una estructura de interioridad, solamente un frente a la calle, con un solo arribo, que era este punto. Acá tenemos el edificio de la incineradora, y luego una preexistencia, y esto por favor ténganlo presente, que también lo hemos discutido con la foto satelital de Ciudad Universitaria, una preexistencia de vegetación de este porte en la cara sur del predio, y luego una serie de galpones de acopio, como ven acá, y un área de enterramiento, o sea, acopio, quemo, entierro. Acopio, quemo, entierro. Y una situación de vegetación preexistente de gran porte, ya lo vamos a ver, y algún que otro edificio de una condición material mejor que esta lógica galponera que vemos acá. La localización del predio en relación, o sea, fíjense, gran criterio de carácter urbano y ambiental, localizar una incineradora y enterrar lo incinerado a 80 metros de un río, de un curso de agua natural, mis ojos, literalmente, y cómo una vez que esta incineradora colmató, es decir, enterró todo lo que pudo, lo que incineró, liberó este predio y quedó el predio con todo lo enterrado, contaminado, y el municipio de Sao Paulo, decidió transformar este predio en un parque de la sustentabilidad. O sea, la ironía del proyecto arquitectónico a la orden del día, ¿no? Y también les he dicho en un teórico, en los primeros teóricos, que Renzo Piano, en el libro de Sennett, El artesano, dice que todo proyecto empieza con un esbozo, luego con un pequeño esbozo, luego se transforma en un croquis detallado, que luego se traslada a maqueta, y que la maqueta luego se construye en la realidad, y se da esta circularidad entre hacer, pensar y volver a pensar y volver a repensar y volver a rehacer. Y en esa lógica me parecía interesantísimo traerle primeros croquis de las arquitectas autoras de esto, en la que planteaban claramente una estructura de matriz, una estructura general, que nosotros se los planteamos a ustedes en la definición de estrategia,
que era un gran eje, en este caso pintado de amarillo, que tomaba la diagonal de lo que es el punto de arriba del parque hasta el extremo del predio, y que este eje iba teniendo una serie de elementos complementarios, ampliaciones del eje, que observamos acá. Este primer croquis, que es bastante básico y bastante fiero, ¿no? Que muestra la idea de las autoras, que se iba a conservar el edificio de la incineradora, que se planteaba un gran espejo de agua recostado sobre el lateral medianero, y que a su vez abrazaba prácticamente la totalidad del edificio, y que solamente liberaba el punto de arriba del edificio. Fíjense cómo las autoras también reconocen la preexistencia de la vegetación en este punto, y sobre esta preexistencia no trabajan ningún tipo de acción, y que en este punto van definiendo como un gran área vacía en la que tienen que plantear algún tipo de programa. Y en este punto se da una condición gráfica diferente que tiene que ver con resolver el área donde se había dado el enterramiento de residuos. Complementario a este primer esquema planimétrico, planteaban que las circulaciones se iban a dar despegadas del piso, por lo que vemos en el croquis, se daban despegadas del piso. ¿Y por qué creen que se darían despegadas del piso estas circulaciones? Escucho algún tipo de comentario de ustedes, arquitectos y arquitectas. Nos vamos a las 10:30. Por el piso contaminado, el suelo. Bien, por el suelo contaminado. Bien ahí. ¿Quién es? ¿Quién habla? Yo, Tomás. Tomás. El piso es lava, el flaco. ¿Cómo? No, que el flaco puso en el chat, el piso es lava. El piso es Y lava. después pusieron por la contaminación y que el suelo estaba contaminado. Bien, el piso es lava, tal cual. En esa misma lógica, ya el primer concepto, hasta sin escala, implica estar separado del piso, ¿no? Estructura general y una serie de conceptos complementarios que ya tienen que ver con la espacialización y con el programa, ¿no? Porque esto se ensancha por algo. Ahí vemos un detalle de estos primeros croquis, en el que, de hecho, también pareciese que estos sistemas desolados, separados del piso, son plegamientos que me permiten acostarme acá y tirarme, qué sé yo, leer algo, o a mirar el iPad hoy. Y un poco comparar la imagen inicial con esta dinámica ya satelital y de construcción del parque. Fíjense de nuevo cómo la preexistencia del árbol que está y que tiene escala y que tiene fuste es incorporado al parque como algo que yo tengo que aprovechar porque ya está, porque preexiste y es algo que ya está desarrollado. En esa lógica, incorpora en este punto la incineradora y ya vamos a ver en detalle esa búsqueda. Y vemos un poquito más la definición de esta búsqueda. Fíjense cómo esta primera idea de trabajar la diagonal se ve claramente desarrollada, cómo aparecen en ciertas dinámicas los espacios de expansión del sistema de eje y de hecho el sistema de remate, ¿no? Foto satelital, planta. Relevamiento, escala y consideración de las preexistencias. Todas las preexistencias me apalanco, me las quedo, las uso en mi propuesta. Usalas en tu propuesta. Transferí esto a lo que es ciudad universitaria. Quédate con esto, usalo para tu proyecto. Usalo. El eje que veíamos en primer croquis es un sistema de ámbitos de complemento que ya vamos a ver en desarrollo. Concepto, estructura general, programa.
¿Estamos de acuerdo? Espero el sí, profe, de siempre. Sí. Yo. Sí, profe. Sí. Ok, gracias. Programa. Fíjense las autoras. Programa. No tiene un uso. Tiene del 1 al 20. En el 20 está la entrada principal. El 1 es transformar esta explanada en un área de exposición de arte temporaria. Esto es una guardería. Estos son vestuarios de una platea techada que funciona como la escena de un gran anfiteatro que está en este punto, que por debajo tiene los baños y vestuarios del parque. Esto es un espacio de expansión de la guardería. La incineradora se transformó en un museo interior. Una vez que ingreso, empiezo a elevarme sobre el nivel de piso y llego a una expansión de escala urbana del recorrido. Luego se da una especie de atrio que reconoce la preexistencia de vegetación y me articula con un sistema de hogar de día y geriátrico en este punto. Las medianeras son resueltas como áreas de carácter expositivo y fundamentalmente como muros verdes de carácter urbano. Estos puntos de áreas de contaminación son resueltos como áreas de recuperación de suelo y a su vez entendidos como espacios de carácter educativo. Acá aparece una especie de gimnasio a cielo abierto, en realidad en este punto, aula a cielo abierto, espacio educativo que me cuenta sobre la recuperación del suelo. Aparecen una serie de espejos de agua que trabajan las aguas grises, tanto de los baños, de las guarderías, como de los espacios vestuarios. Las fitodepuran y utilizan el agua fitodepurada para regar el parque. Y acá tenemos toda esta área. Definición programática. Programa, concepto, museo a cielo abierto a sustentabilidad, que tiene un programa. Para hacer arquitectura requiere programa. Acá a la vista. Aplica para todos. Y como es un museo a cielo abierto de la sustentabilidad, tiene un programa que es propio. Entonces, energía alternativa etanol. Entonces, ustedes van a ver cómo qué elemento vegetal desarrollado en este espacio de recuperación de suelo se utiliza para generar etanol. Acá están lo que ellos definen como jardineras de recuperación de solado. En este punto se da una huerta orgánica. Acá se da esto de la recuperación de las aguas grises, se utilizan los baños de la guardería, se fitodepura en este punto y el agua fitodepurada, a cielo abierto, se incorpora para regar las preexistencias vegetales del parque. Y este punto es reconocido como una masa de vegetación que definen como jardín existente. Estas son áreas de recuperación de suelo, áreas de recuperación de suelo, áreas de recuperación de suelo. Programa articulado con el concepto. Con concepto. ¿Se entiende? Apliquen todo esto, transfieran conceptualmente todo esto a sus respectivas propuestas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Están ahí? Sí, profe. Gracias. Estaba pensando, Germán, mientras miraba esto, que incluso hasta el hecho geométrico de la diagonal, que parece también como una geometría impuesta. Estoy pensando para las lógicas geométricas que tenemos como preexistente en Ciudad Universitaria, tiene que ver con el remate en ese extremo y con el ingreso, pero también va incorporando las preexistencias del edificio, que sé yo, de un modo, digamos, tratando de amalgamar las preexistencias. En Ciudad Universitaria tenemos una geometría, vos bien lo dijiste al principio, muy marcada por esta linealidad paralela al bulevar
al Boulevard de la Reforma y esa otra, por ahí, geometría que viene del Parque Las Tejas, en pos de cómo uno puede amalgamar y no forzar ciertas geometrías extrañísimas que por ahí se ven en algunos proyectos, que no tienen nada que ver, no porque no nos gusten, sino que no tienen nada que ver con la lógica propia del terreno. Entonces creo que también hay que mantener ahí un poco esos puntos de contacto, así como la preexistencia vegetal es importante, el lote también, ¿no? El sitio también. Claro. La pregunta que nos hacemos siempre es, cuando nosotros intervenimos en un predio que tiene como esta condición de 2 macromanzanas, un eje Boulevard de la Reforma, un remate casi cumano, totalmente cartesiano, ¿de dónde surgen ciertas geometrías? Es un poco lo que plantea el Flaco. ¿De dónde yo reconozco en mi lógica diagnóstica ciertas geometrías? ¿De dónde salen? Que no sean una imposición de aquello que me pareció que era pertinente, ¿no? Más de una vez, la lógica diagnóstica nos permite encontrar aquellas alternativas que son las más adecuadas para llevar adelante en una propuesta arquitectónica. Sigo adelante, Arquis. Si tenemos comentarios, me leen, por favor. Un proyecto arquitectónico tiene cortes, entonces aparece articulada guardería con el playground, como plantean ellos, con el sistema de baños de la guardería, con el sistema de vestuarios, con el sistema de soporte de proyección para lo que es la escena y con la platea que les propia. Cortes, como cualquier edificio arquitectónico, como cualquier proyecto arquitectónico. Planta, planimetría, cortes, prefiguraciones. Fíjense como siempre el síntesis es un proceso. Entonces, antes de construir, los arquitectos plantearon sobre el eje este sistema que les comentaba el Flaco de articulación de gesto arquitectónico con preexistencia y vínculo con las lógicas geométricas y construcción de aquellas dinámicas con la lógica geométrica. Las diferentes alternativas de recuperación de suelo, las diferentes lógicas de complementariedad, de construcción del proyecto. Y en esta área me parece que está bueno parar un toque. En proyecto, las arquitectas ensayaron en un parque de la sustentabilidad meter un pipe, una media tubería para hacer skate y poner una plaza de skate. Primeras alternativas, acá está. Y después de haber dicho, prepara, es un museo de la sustentabilidad. ¿Qué carajo tiene que ver un pipe, un semi-pipe? Fíjense, mirá, en otra perspectiva, acá claramente se ve que donde estaba la guardería, y por eso decimos que es la circularidad de la aproximación al proyecto. Donde estaba la guardería, se da un pipe para hacer skate y una skate plaza. Y después dijeron, no, pará, me parece que no es pertinente. Entonces esto se transformó en un escenario, acá apareció una guardería para que aquellos padres que vengan al parque puedan dejar sus hijos en formato de seguridad, o para que aquella población del barrio sepa que tiene una infraestructura de ese porte en este punto. Ahí tenés un comentario, dice, un proyecto con un programa así de amplio sería resultado de un pedido de un ente estatal, supongo, en este caso, o el programa es material del proyecto de las arquitectas. Es una pregunta. Está muy bien la pregunta. Me parece que ambas. Yo creo que lo estatal o la estructura estatal te dice recuperame este predio contaminado y que tenga valores ambientales. Y después está en la condición proyectual del arquitecto desarrollar concepto y hacer el mejor proyecto del mundo, como hicieron las arquitectas, su mejor esfuerzo. Y cargar cada espacio con la potencia que les propia, ¿no? Espero haber respondido, me dicen si respondí, y si no queda claro, sigo. Y si no queda claro, perdón, vuelvo a responder, y si queda claro, sigo. Los leo en comentarios. Dice que sí. Genial. Entonces pasamos, la evolución del proyecto es, no, el pipe no da, la media tubería no da, vamos con la escena, vamos con la guardería, vamos con la huerta orgánica. Esto no era, en esta prefiguración no es una huerta orgánica,
Esto es un topiario francés del siglo XVII. Entonces, esto también cambió. Esto también cambió. Y yo me voy aproximando al ajuste de proyecto trabajando materialidad y programa. Materialidad y programa. Y hago el ajuste y reviso materialidad, programa, espacialidad, concepto, programa. Me aproximo al proyecto. Me aproximo sucesivamente. Primeras prefiguraciones de cómo implantarse en esto que comentábamos previamente, esto que le decía el flaco, la preexistencia. Hay ciertos árboles, ¿cómo hago esta explanada que me vincula hacia lo que era el hogar de día? Mediante un sistema de deck que tenga mobiliario y que se perfore y que estén los árboles preexistentes. Mira el render, mira la propuesta arquitectónica, mira lo construido. Prefiguración, realidad. A eso nos dedicamos los arquitectos, a ensayar el futuro, a construir el presente. Me encanta esa lógica. Acá como la primera prefiguración onda Lumion, onda videojuego, el edificio hecho, ejecutado, ¿no? Me encanta este concepto inicial del padre con el hijo, que le sale el brazo más o menos del abdomen, una cosa rara. Es como una visión sui generis de cómo hago el croquis del niño, o sea, le sale qué sé yo, de la cuarta costilla del brazo, pero fundamentalmente separado del piso y con algo así como una ventana mirando a X cuestión, ¿no? Para allá. Claramente, ¿no? Acá de este microcráneo que tiene el adulto, una ventana que me permite mirar el contexto, ¿no? Y miro este croquis y dice soporte para paredes interactivas. Panéis, dijo Anela, no sé qué será esto. Bueno, los panéis de madera. Bueno, vaya a saber. Y como ese primer croquis básico, luego... Llanelas, ventanas. ¿Cómo? Llanelas son ventanas, o sea, es como... Claro, bueno, ahí está. Llanelas, ventanas. Pero yo no necesitaba saber que llanelas son ventanas porque el dibujo me lo dice. El dibujo me lo comunica. Y como ese primer croquis luego se ajusta en una lógica material que define una estructura metálica y aparece lógica dimensional, lógica material, lógica de soporte, lógica de fundación, la recolección de agua en este punto. Y después otro avance en el desarrollo ya mediante lógicas planimétricas de software, lo dibujo ya como plano y pasé el esquema básico a la sección con la escala y la verdadera dimensión, el calibre espacial y la materialidad. Empieza acá, empieza ahí, empieza así, con un croquis básico, recontra cargado de intención y de concepto. Y termino en un proyecto arquitectónico. Ensayan. ¿Qué pasa si curvamos, rolamos las maderas, que es medio heavy? Generamos esto, generamos un chanfle, un chaflán, o trabajamos una arista viva. Ensaya en proyecto. Dice, che, podrá hacer este, podrá hacer este, podrá hacer este. Materializa la opción 3. Se queda con la lógica material más ajustada. Y fíjense cómo este punto de transición está dibujado ahí. Y a su vez, lo vemos acá. Lo vemos ahí. Y lo vemos en el proyecto arquitectónico, ¿no? Desde el arribo desde la calle, trepo, uso las llanelas para mirar el bosque, tomo el eje.
La recuperación de suelo también tiene su tecnología y su concepto. Acá pasamos del portugués al inglés, y ahí ya me siento más cómodo, en lo que dice, bueno, acá está contaminado, hago una gran platea, separo del piso, genero un soporte antrópico, relleno, tengo la nueva cobertura no contaminada, que me permite que se infiltre el agua y guardar el agua acá, entre la losa que está arriba del suelo contaminado y el nuevo solado, que no se pisa. El nuevo solado se mira y se aprende de aquella lógica. Y la circulación, como es porosa, recolecta el agua, y el agua que recolecto abajo de la circulación la uso para regar los árboles. Todo pensado. Todo en relación al concepto de sustentabilidad. Y ahí están los nuevos solados y su detalle arquitectónico y su materialidad proyectual. Empieza con una serie de preexistencias, las cuales algunas se conservan, como estamos con la obra. Algunas se conservan, otras se descartan. Se conservan algunas naturales, algunas antrópicas, se descartan otras. Y fíjense cómo lo que se conservó, el edificio de la incineradora, el bosque, cierta preexistencia vegetal, los galpones volaron, y luego se da un parque que se ata con la preexistencia que reconocí y diagnostiqué desde el primer momento. Droneo del parque, el sistema de esplanadas, recorrido y expansiones que veíamos previamente, áreas de recuperación de suelo, áreas de recuperación de suelo, recorrido de carácter educativo, expansiones, museo, revista aérea de biológica, parque. Imagínense si las autoras hubiesen soslayado y hecho tabla rasa de todo esto. Qué desperdicio de potencialidad proyectual, de potencia, ¿no? Qué pérdida no aprovechar todo esto, ¿no? El recorrido, desde el ingreso, las ventanas, las llanelas, y cuando yo voy caminando me permiten ver el bosque preexistente y me trae a la cabeza el croquis inicial. Por eso empieza con un concepto y un croquis básico. Empieza con esto, termina en un proyecto ejecutado, termina ahí. Empieza acá, termina ahí. Piénsenlo así. Empieza acá, termina ahí. Y la materialidad. No los aburro más. El auditorio, el graderío enfrentado, el sistema, el pack espacial de sistema de ámbitos complementarios, las secciones. La comparación de un ámbito menor con su cubierta con la gran cubierta de la escena del teatro y la guardería. El espacio colonizado del bosque. La conservación de la preexistencia natural, que hay que ser estratégico conservar, y la incineradora recuperada como museo, el programa que les comentaba previamente, y la materialidad resultante del concepto, la estructura, el programa, el espacio, que es lo que resume en el hecho arquitectónico. Ahí les marco el puntito ese que es interesante ver, cómo te cuenta la cuestión del etanol, que ese puntito está ahí, es como una cartelería que te dice, el etanol se produce, no sé qué tal, bla, 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 bla. Y cuando yo recorro el parque, me educo y me informo de lo que el autor, la arquitecta, hizo este proyecto, quiere que aprenda. Me enseña
mientras recorro el espacio público. Concepto, ¿no? O el gran espejo de agua está recolectando las aguas grises de la guardería, de los vestuarios, las fitodepura y las usa para regar el parque. Y eso también me educa y es reflejo de la arquitecta que lo pensó. Tuki, fitodepuration, track, a regar el bosque. Ahí, el punto 8. Programa, espacio, arquitectura, mensaje. Esto era antes. Eso era antes. Esto es ahora. Eso era antes. Esto es ahora. Decime si la arquitectura no es la cosa más hermosa que te puede pasar como disciplina. Esto era antes. Esto era antes. Esto era antes. Esto es hoy. Al que no le diga que no le gusta hacer proyecto, está mal. Es la forma más activa de mejorar el mundo. Es la forma más bella de mejorar el mundo. ¿Cómo funcionaba el incinerador Piñeiros? Venía acá el coso con la basura, la subían acá, qué sé yo, le daban fuego, se quemaba, se iba para allá, llenaban de ceniza todo el barrio, enterraban las cinzas en la tierra, un moco atrás de otro. Y lo transformaron ¿en qué? En una plaza como vos nunca vio. Como vos tristeza, no te ofende. Que tiene recuperación de suelo, que recupera las áreas contaminadas como bosques, en la que hay un recorrido aéreo que me educa, en la que recupero el agua, mediante espejos de agua, las depuro y las uso para regar el parque. Empezó siendo un moco y terminó siendo un moco ambiental, infraestructural, y terminó siendo la materialidad de la virtud. Eso es hacer arquitectura con compromiso. Todo día tengo una ola abierta de yoga en la plaza Víctor Civita. ¿Me entendéis? Ahí están los muchachos haciendo las chicas y los chicos, todas chicas, un chico, haciendo yoga en lo que la autora pensó como una gran escena, pero que sirve para hacer yoga. El proyecto es eso. Concepto, estructura, programa, espacio, compromiso con la disciplina. Fundamentalmente pasa por ahí. Reflexiones. Construyen un mundo mejor. Lo que hacemos nos representa. Bueno, a producir para la semana que viene y muchos éxitos. Vamos a cortar aquí. Bueno, quedamos 92. Están todos catatónicos. Están todos catatónicos. 21:30 exacto. Un tiempista. Sí. Arquis, ¿viste? Le estoy pegando con los horarios mejor. Micro charla de 30 minutos, 1 hora y media. Vengo bien. Vengo bien con los tiempos. Mejoraré. Éxitos, Arquis. Descansen, nos vemos el próximo jueves con los que podamos en la Facu y con el resto seguimos en este formato. Gracias, profe. Buen fin de. Gracias, profe. Buen fin de. Gracias, profe.